Hace casi 2 años, en una reflexión con la gente del Mostrador, que tenían un espacio en Radio La Clave, el programa que yo hago, manifesté que la situación de tener al presidente Sebastián Piñera en la moneda generaba una anomalía en términos de la continuidad presidencial. La anomalía era que estábamos con una persona que tenía, según las diversas informaciones internacionales, cerca de un patrimonio cercano a los 3.000 millones de dólares, que además él nunca lo ha ocultado, además es totalmente legítimo, le gusta colocar sus platas y ponerlas en una serie de distintos organismos, y por lo tanto el riesgo que había era que estuviera permanentemente, de alguna forma, enfrentando diversos conflictos de interés. Esto ya se había advertido antes, se advirtió cuando es candidato, y hay una discusión durante un tiempo sobre si debe o no debe desprenderse de las acciones de Colo-Colo, o si que debe o no debe vender Chilevisión. Incluso fue una discusión dentro de su propia coalición, que finalmente él termina siendo convencido y vende ambas cosas. Pasó. ¿Recuerda LAN? Pasó LAN. Pasó el caso LAN, donde hubo unas multas, donde él también estaba como director. Pasó en el caso Cascadas, donde él fue, o se consideró, creo que fue, estafado por Ponce Lerú, e incluso generó movimientos para intentar buscar esto. Pasó con el caso Chispas. El caso Chispas, cuando finalmente se traspasa la Enersis, la eléctrica, a los españoles, él era senador de la República y tenía acciones, y no le gustó la forma como se había actuado y negoció individualmente por su cuenta con los españoles en una situación bastante mejorable que algunos accionistas minoritarios. Por lo tanto, hoy día, cuando se está discutiendo sobre esta situación de Enjoy y las cosas, yo lo que digo es, se eligió un presidente legítimamente, hay que decirlo, pero que tenía una potencialidad de poder entrar en conflictos de intereses con montones de cosas que el gobierno eventualmente podía hacer, porque afectaban allí donde él colocaba sus plata. Por lo tanto, no debe ser para nadie sorprendente que cada cierto tiempo aparezca una situación como la que aparece ahora, que hay que investigarla, por cierto, y hay que tratar de llegar a lo último, pero esto probablemente tampoco va a ser lo último. ¿Por qué? Una vez más, la gente que votó por el presidente Piñera y ganando largamente a su contendor, sabiendo todo esto que estamos hablando, sabiendo que estamos hablando de una anomalía en términos de la colocación de platas en el país y en todos los órganos posibles, sabiendo que los gobiernos tienen a veces que generar cambio, reforma, tienen que hacer cambios que no solamente afectan el poder, también afectan el patrimonio, eligieron a Sebastián Piñera Echeñique, legítimamente, repito, pero metieron dentro de la moneda la posibilidad de que estemos conversando de conflictos de intereses muchísimo tiempo por las distintas posibilidades que tiene la fortuna del presidente Piñera de estar colocada en cosas que son afectadas por acciones del Estado en alguna medida. Yo quería decir una cosa respecto a lo que tú mencionabas, el caso Enjoy. Aquí hay una investigación de Alejandra Matus y hay una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que aprueban finalmente la Cámara de Diputados transversalmente, no con unanimidad, pero con diversos sectores, un informe que dice que cuestiona varias cosas. Cuestiona, de hecho, la labor de la Superintendencia de Casinos, porque dice que no ha fiscalizado a Enjoy como debiera por varias cosas, es largo de explicar. También después en esta investigación que hace la periodista Alejandra Matus y que han llevado varios, Rodrigo González, el diputado ha mencionado en el tema, cuestiona la cercanía personal del presidente Sebastián Piñera con el dueño, Martínez, de Enjoy, entre otras cosas, ¿no? Y también se cuestiona un decreto, el decreto 77, que le extendió la vigencia y no le cobran finalmente las boletas de garantías a Enjoy sin que haya pasado primero por el proceso de toma de razón de Contraloría. Todo esto, se enviaron todos los antecedentes de parte de la Cámara de Diputados a la Fiscalía Nacional Económica, a la Contraloría y al Consejo de Mercado Financiero, no al Ministerio Público porque no hubo unanimidad para aquello. Pero ¿qué creo yo que es lo importante? Primero, creo que el gobierno tiene que referirse a este tema, no puede hacer como si este tema no existiera, existe. Lo segundo, que se investigue, que justamente estos grupos, estas instituciones, las tres que he mencionado, y también podría hacerlo si quisiera de oficio el Ministerio Público, investigue de cara a la ciudadanía. Y lo otro que sí me parece complicado es esta queja que denuncia la periodista que se hace a los dueños de la red en Miami, porque me parece que
finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que esto puede inhibir el periodismo de investigación o puede tratar de inhibirlo. Yo creo que a todos los que dicen admirar a Angela Merkel, que parece que es transversal en Chile que todos admiran a Angela Merkel. O sea, depende de qué hable Angela Merkel, digamos, depende de qué hable. Pero a todos los que dicen que admiran a Angela Merkel para cada cosa que les sirve, yo les recordaría que una de las cosas que pidió Angela Merkel a la prensa es fiscalícenme más, no menos. Sí, oye, déjame agregar una cosa aquí sobre esto. Alguien podría decir, bueno, pero tenemos una ley de lobby. Bueno, la ley de lobby, montones de las instancias que yo mencioné, donde estuvo Sebastián Piñera involucrado, todavía no había ley de lobby, pero hay ley de lobby. Y él hizo un fideicomiso ciego, que espero que también sea sordo. Pero para los efectos prácticos, la ley de lobby tiene una serie de vacíos bien interesantes. Por ejemplo, en la ley habla ahí de que están eximidos de registrar una serie de cosas lo que llaman sujetos pasivos que están haciendo cosas a raíz de su cargo. Y los sujetos pasivos son, pero una gigantesca lista de personas, donde tú tienes, por ejemplo, voy a mencionar para solamente quiénes son los sujetos pasivos. Son los ministros, los subsecretarios, no el presidente, los ministros, el subsecretario, los consejeros regionales, alcaldes, concejales, secretarios ejecutivos, en la Contraloría General, el Contralor General, el Subcontralor General, en el Banco Central, el presidente. Todos ellos, evidentemente, se conversan entre sí en situaciones o dan instrucciones que se pudieran entender como que pueden generar un conflicto de interés, no son objeto obligatorio de transparentarse a través de la ley de lobby. Ahora, por lo tanto, quizás lo que habría que hacer es generar una ley expresa que diga que si es que una persona siente que lo que le están diciendo es algo que tiene que ver con un potencial conflicto de interés, o lo hace conocido de inmediato o eventualmente puede arriesgar sanciones. Y por último, solamente para terminar esta situación, en el ámbito de lo legal, creo yo que sería extraordinariamente interesante que, además de la declaración de intereses y las declaraciones que se les piden a las personas que llegan a algún cargo, sería tremendamente interesante que a la hora de dictar las leyes hubiesen un adendum de todas las personas, parlamentarios y gente del Ejecutivo que estuvo trabajando en la redacción de esa ley, que tengan conflicto de interés potencial con aquello.